Les doy la bienvenida en esta mañana a todos ustedes, a todos quienes con corazón dispuesto se reúnen en esta hora a escuchar la preciosa palabra del Señor, porque para nosotros es un privilegio poder compartir una porción de lo que el Señor nos regala. Quiero invitarles en esta hora a mirar el libro de Daniel, el capítulo 6, que nos habla de cuando asume el poder el rey Darío, siendo de 62 años. Ahí, en ese instante, ya viene Daniel haciendo parte del gobierno del rey anterior. Entonces, Darío decide aquí contar con 120 hombres para gobierno, sátrapas, para gobernar en su reino, para que le ayudasen en el gobierno. Y entre esos estaba 3 gobernadores. Puso 3 gobernadores y entre esos gobernadores estaba Daniel. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando decidimos servirle y formar parte de su familia, viene ese espíritu superior a nosotros. Porque eso no era solo para Daniel, es para ti, es para mí, es para nuestros jóvenes, cuando han entregado a su vida al Señor y han permitido que Él obre en ellos. Entonces, Darío pensaba poner a Daniel también en el gobierno por sobre esos gobernadores, pero siempre hay envidia, siempre hay dificultades. El enemigo está siempre dispuesto a dañar lo bueno que viene para quienes amamos al Señor, pero tenemos que estar muy pendientes y entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que estar seguros. Entonces, fíjense que el rey Darío veía la diferencia que había entre sus gobernantes y hallaba esa gran diferencia en Daniel. Entonces le tomó un aprecio especial. Por eso fue que pensó ponerlo sobre todo el reino. Pero siempre las envidias. Entonces por eso es que cuando vienen envidias, se hacen a veces esos corrillos para chismear, para hablar cosas que no son, y esta no fue la excepción. Esos gobernantes se reunieron para ver cómo podían hacer trampa para que Daniel cayera del supuesto pedestal en que lo tenía el rey Darío. Entonces se buscaron la forma de hablar con el rey para que promulgara un edicto para hacer caer a Daniel. Y dice en el versículo 15, en el versículo 14, cuando el rey oyó ese asunto que ellos le propusieron, le pareció como bien promulgar un edicto, el edicto que ellos le decían. Decía que promulgara un edicto real y lo confirmes, le dijeron a él, porque era rey, era quien mandaba, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Porque ellos sabían que Daniel servía a Dios grande y poderoso, que no era el mismo rey de ellos. Y entonces el rey pues le pareció bien, pero cuando llega a oídos que Daniel hace cosa diferente,
Porque en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y puertas abiertas y ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿A qué se arrodillaba? A orar, dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Antes de que se promulgara ese edicto, Daniel hacía esto. Y luego que supo que se promulgó el edicto, siguió haciendo lo mismo, porque no tuvo temor, porque él sabía a qué Dios le servía. Y esto llegó a oídos del rey Darío. Y entonces dijeron, no, él está haciendo mal, está adorando a otro Dios, hay que echarlo al foso de los leones. Y el rey, como tenía un aprecio especial por Daniel, quería buscar la manera de ayudarlo. Se demoró en tomar un poco la decisión. Pero entonces vienen en el versículo 15 y le dicen, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces pusieron contra la espada y la pared al rey Darío, y él, con mucho pesar, con mucha tristeza, pues tiene que cumplir esa ley que él mismo había hecho. Por eso dice que traigan a Daniel para el foso de los leones. Pero miren, con toda la tristeza le dice en el versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Con pesar en su corazón, pero deseó que ese Dios, fíjense cómo el rey Darío reconocía a qué Dios era que servía este varón. Y entonces deseó que fuese librado por ese Dios al que Daniel oraba. Y el rey se va a sus aposentos, pero se va triste. Dice la palabra que ayuna. Y tanta es su preocupación, su tristeza, que no puede dormir. Y al otro día se levanta muy, pero muy temprano y va al foso de los leones para ver qué ha sucedido con Daniel. Yo pienso que él tenía fe de que Daniel hubiese sido librado de los leones. Porque dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Mire cómo él repite nuevamente, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel dice, le responde al rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él tenía su conciencia tranquila porque estaba haciendo lo que debía hacer, que es lo que debemos hacer nosotros, agradar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Entonces fíjense, cuando somos fieles al Señor y verdaderamente creemos en su palabra, creemos en sus promesas, Él, aunque parezca difícil la situación, nos va a sacar de esa situación dolorosa, de esa situación difícil. Y por eso damos gracias al Señor, porque Él es bueno en nuestras vidas. Y por eso levantamos manos para adorarle, para exaltarle, para decirle cuánto le amamos. Y Él tiene su mirada puesta sobre todos sus hijos. Y Él mira nuestro corazón. Por eso debemos agradarle a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, precioso Señor. En mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía
pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía. Y de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias. Y reconozco que tú no puedes. Sí, Señor. Reconozco que tú no puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, Señor, me arrepiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú contemplas toda la tierra. Tú escudriñas nuestros corazones, Señor. Te amamos, Señor. Te servimos con todo nuestro ser, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, por tu protección, por estar ahí, Señor, y por regalarnos promesa de que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. En ti confiamos, Señor, tú eres nuestra esperanza, te servimos a ti, pese a lo que suceda, Señor, estamos firmes en tu amor y declaramos, Señor, que solo tú tienes todo el poder en nuestra vida y que haremos lo que tú nos digas que haremos. Gracias. Gracias. Amén, hermanos. Qué bendición una vez más estar aquí, como cada domingo, llegando hasta tu casa. Y para darte las gracias, porque al encender tu aparato receptor, nos da la posibilidad de entrar a tu casa. Y te bendigo por eso. Gracias porque esta mañana es una mañana decisiva en lo que toca a nuestra nación. Así que rogamos al Dios del cielo y confiamos en Él, que todo sea conforme a su voluntad. Amén. Y la palabra que hoy el Señor trae para nosotros, estoy seguro la habrás leído, escudriñado tantas veces y quizás hoy no va a ser una repetición ni una palabra reciclada,
pero va a ser una palabra que seguramente va a despertar tu espíritu. Amén. Así que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos en este canal y juntos seguir al Señor, seguir tras de las huellas del Maestro. Amén. Muy bien. Si estás conmigo esta mañana, quiero que tomes tu Biblia y la abras en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Amén. Mientras tú lo buscas, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por estar sobre nuestra nación. Gracias, Espíritu Santo, por moverte como te movías en el Génesis, Señor, que dice que se movía sobre la faz de la tierra, Señor. Muévete, Señor, trayendo convicción a cada vida, a cada corazón, a cada ciudadano, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por moverte con libertad en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por derramar bendición hasta que sobreabunde sobre esta palabra, Señor. Y gracias, Señor, por traer convicción a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí en el Evangelio de Juan, donde estás, en el capítulo 2, habla de que se estaban celebrando unas bodas. Y seguramente habían muchos invitados. Las bodas, de paso se ha dicho, tienen mayor relevancia para la novia que para el novio. Para la novia es muy importante el vestido, el ponqué, la comida, el arreglo de las mesas, los manteles, la cubiertería, las sillas, todo. Porque están como en esa sintonía. Entonces, estaban celebrando estas bodas y seguramente habían muchos invitados del novio, invitados de la novia, invitados de los padres de ambos. Pero es curioso que dentro de esos invitados invitaron a Jesús, a la madre de Jesús, a María, y también invitaron a sus discípulos. Entonces, hubo un momento en esa fiesta, en esa celebración de esas bodas, que habían hecho toda la celebración, la gente estaba feliz, el novio estaba feliz, la novia estaba feliz, porque Jesús estaba en su boda, en su matrimonio. Y llegó un momento, dice la Biblia ya, que se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Hace unos días atrás estuvimos en una celebración de unos cumpleaños. Y resulta que me encontré como en las bodas de Caná, sin ser unas bodas, aquella celebración. Pero se acabó, no el vino, se acabó lo de beber. Y claro, guardando las diferencias con este pasaje, quizás no vino alguien y le dijo a Jesús, se acabó la pola, la cerveza. No, sino que alguien más astuto, entonces dijo, oiga, hagamos una vaca que para comprar las famosas vacas. Entonces, claro, cada quien empezó a dar. Al rato fue que había otra vez de beber. Pero eso fue en esa celebración. Pero en esta celebración de Juan capítulo 2, dice que se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús, yo me he preguntado, oiga, ¿por qué la mamá de Jesús viene y mete a su hijo en semejante apretujón? ¿Sí ven? Entonces viene la mamá de Jesús, María, y le dice a Jesús, oiga, se les acabó el vino, ya no tienen vino. Entonces Jesús le responde de una manera muy concreta, le dice, madre,
ese no es asunto nuestro. Recuerda que nosotros somos invitados. Ese no es nuestro asunto. Además, le dice Jesús a María, no ha llegado el momento en que yo les diga a esta gente, que le diga a ellos, quién yo soy. Pero bueno, María, sin tomar en cuenta las palabras de Jesús, quizás se pone de pie y lanza una exclamación a todos los que estaban allí. Y esa exclamación es sobre lo que versa esta predicación esta mañana. Dice allí que María entonces les dijo a los que allí estaban, a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Amén. Hagan todo lo que Jesús les diga. Entonces la madre de Jesús dio por sentado que algo Jesús iba a hacer. Por eso la exhortación a los sirvientes para que hicieran todo cuanto Jesús les dijera. Esta predicación esta mañana respecto de esta palabra, de ese versículo pequeñito allí, en boca de María, es la base de nuestra enseñanza esta mañana. Y le he colocado el título de oír, porque eso fue lo que María les dijo, hagan todo lo que Jesús les diga, o sea que ellos tenían que oír. Y cuando le dije que hagan todo, entonces esta mañana, esta predicación se llama oír para hacer. Oír para hacer. Amén. Y el resto de lo que ocurrió en aquella boda singular fue consecuencia. El resultado final fue consecuencia de haber oído lo que Jesús les dijo. Es más, si yo te pregunto en aquellas bodas qué sucedió, tú me vas a contar al detalle qué sucedió. Que las tinajas, que las sacaron, que las llenaron de agua hasta más arriba, y después de que estaban llenas de agua en el patio, entonces Jesús les dijo, empujen. Vas a contar con lujo de detalles. Pero eso es consecuencia, el resultado de lo que allí pasó en esas bodas es consecuencia de haber oído lo que Jesús les dijo. En otras palabras, oír para hacer. Oír para hacer. Y cuando yo me pongo a expurgar la Biblia, a escudriñar la palabra, me doy cuenta que la Biblia es explícita en este tema, en este asunto. Se dice en Lucas capítulo 11, dice, bienaventurados. Y bienaventurados quiere decir 3 veces feliz, dichoso, gozoso. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, los que oyen para hacer. Eso dice en Lucas. Y en el libro de Santiago, el capítulo 1, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces mire que la Biblia nos está exhortando a oír. ¿Para qué? Para hacer. Y en Romanos, el capítulo 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tú encuentras en la Biblia versículos que apalancan, que reconfirman, que fortalecen esta enseñanza esta mañana. De oír para hacer. Tan es así que vemos
que en el libro de Génesis, Noé fabrica un arca, inmediatamente después de haber oído la instrucción del Señor. El arca que construyó Noé fue consecuencia de que Noé escuchó lo que Dios le dijo, oír para hacer. Amén. Así vemos también que las murallas de Jericó cayeron. Las murallas de Jericó cayeron. ¿Y por qué cayeron? Sencillamente porque Josué oyó la instrucción de Dios y se puso en marcha y gritó. Por eso las murallas de Jericó cayeron. Es así que Moisés, cuando sale de Egipto, después de liberar al pueblo de Israel por 430 años de esclavitud, usted recordará que Moisés está enfrente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón. Y llega un momento en que Moisés alza su vara, el acto profético, alzó su vara y el Mar Rojo se abrió en dos e Israel pasó en seco. Pero eso sucedió como consecuencia de que Moisés oyó la instrucción de Dios. Amén. Y cuando estaba estudiando esto, sentí en mi corazón, escúcheme aquí, sentí muy fuerte en mi corazón que muchos de nosotros, de los que ahora mismo me están viendo, tienen enfrente unos obstáculos gigantes, como las murallas de Jericó. Obstáculos que le impiden el paso, obstáculos que le impiden avanzar, obstáculos que le cierran el paso. Y tú le haces por aquí, le haces por allá, pero esos obstáculos siguen ahí, cerrando el paso. Y ves las cosas apretadas, ves el panorama oscuro. Y como el chapulín colorado quizás dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y sentí muy fuerte en mi corazón, escúcheme aquí, que el Señor me dijo en mi corazón, esta gente, como Josué, ya recibió la instrucción para que actuaran y ver cómo sus murallas se derrumban. Pero todavía están ahí, porque a pesar de que han oído, no han hecho. No han hecho. Por eso estamos en esas aflicciones. Porque en la Biblia podemos ver también al profeta Jonás. Y tú lo puedes leer, te invito a que leas el libro de Jonás en casa. Es un libro supremamente cortico. Pero el profeta Jonás recibió la instrucción de Dios, porque Dios le dijo, vino profeta Jonás, hijo de Amitai, y recibió toda la instrucción de Dios. Jonás, cuando recibe la instrucción de Dios, sale inmediatamente delante de la presencia de Dios e hizo totalmente lo opuesto. Hizo totalmente lo contrario a lo que oyó. Y así me dijo el Señor, hay muchos de los que ahora tienen dificultades delante, murallas, que al recibir mi instrucción, como Jonás, van y hacen todo lo contrario. Por eso tienen esas aflicciones.
y hacer lo contrario, o no hacer nada después de oír la instrucción de Dios, es lo mismo que no haber escuchado. Es lo mismo que no haber oído. Escúchenme aquí. Y por ello viene gran desastre, grande ruina. Por eso la Biblia nos advierte de dos tipos de discípulos o dos tipos de cristianos. Nos habla de los oidores. Y oidores hay muchos. Pero también nos habla de los hacedores. Por eso la Escritura dijo que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. ¿Y por qué el Señor nos habla de eso? Porque hay dos tipos de cristianos, dos tipos de discípulos, los oidores y los hacedores. Mi pregunta para ti es, ¿en qué grupo estás? Nuestra relación con Dios, nuestra relación personal íntima con el Señor, debe estar basada en el oír y en el obedecer. Cuando tú oyes y obedeces, entonces no eres solamente un oidor, sino que eres un hacedor de lo que el Señor te dice. Y el Señor mismo, Señor Jesús, lo confirmó en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús dijo, mis ovejas, escuche esto, esta palabra es para ti, mis ovejas, quiere decir que nosotros le pertenecemos a Él. Bueno, si es que somos ovejas. Si yo soy oveja, puedo decir con total seguridad y certeza, Jesús es mi pastor. Entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y yo las conozco. Hermanos, que Jesús nos conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y mire lo que dice, y me siguen. ¿Sí ve? Oír para hacer. Oír y obedecer. Déjame explicártelo un poquito más. El vocablo proseco, con K, S y K, proseco, indica escuchar. Miren aquí. Pero con la idea de prestar atención a lo que se oye. Proseco es escuchar, pero con la idea de prestar atención a lo que se oye. Te lo voy a explicar. Es como cuando tú estás en tu sala y están dando alguna noticia o alguna cuestión en la televisión que llama tu atención, capta tu atención, y hay por allá otros hablando. Entonces tú llegas y dices, shh, shh, shh. ¿Qué estás diciendo? Proseco. Me interesa lo que estoy oyendo. Eso es escuchar. Y eso es proseco. Y Dios quiere que tú escuches no solamente con tus dos antenitas de vinil como el Chapulín Colorado, sino que escuches con proseco, con atención en lo que se oye. Amén. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay otras palabras proféticas que parecen seguras, pero no lo son. Pero tú tienes una ahí en tus manos y se llama la Biblia. Esa es la palabra más segura. Y dice allí en 2 de Pedro, el capítulo 1 y verso 19, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿En estar qué? Proseco. Proseco. Atentos a lo que se dice, a lo que estás oyendo. Como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todo aquel que quiere hacer lo que Dios le dice, escúcheme aquí, todo aquel que verdaderamente quiere hacer lo que Dios le dice y que haga lo que debe hacer, porque es que algunos de nosotros, Dios nos dice que hagamos una cosa y como Jonás, vamos y hacemos otra. Y cuando nos metemos en un atolladero porque no es la dirección que Dios nos dio, entonces ahí sí, oiga, ¿y dónde está mi Dios? Y entonces ahí sí empiezas a buscar a Dios para que te arregle el problema. ¿Sí ve? Entonces, todo aquel que verdaderamente quiere hacer lo que Dios le dice que haga y lo que debe hacer, ¿debe qué? Proseco. Proseco. Escuchar atentamente lo que Dios te dice por medio de la palabra. De lo contrario, será solamente un oidor, un oyente, y nunca llegarás a ser un hacedor. Te quedarás en el nivel de los que oyen, pero no pasarás al nivel de los que hacen. Mateo capítulo 13. Versos 10 al 15. Mateo 13. Versos 10 al 15. Dice la palabra allí. Entonces, acercándose los discípulos, a Jesús le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mire cómo es de interesante el acento en las palabras. Porque uno podría leer aquí, ¿por qué le hablas por parábolas? O sea, parábolas es como decía la abuelita, oiga, páreme bolas. No, aquí está diciendo, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque recuerde que Jesús hablaba era por parábolas. Entonces dice, Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. O sea que tú y yo, que somos discípulos del Señor, somos unos privilegiados porque nos están dando a conocer los principios del reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, dijo el Señor. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Sí ven? Póngame aquí cuidado, hermano. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esta gente, por más que escuche, présteme atención aquí, proseco aquí, esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Nunca entenderá. Y
por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no oír. Cierra los ojos para no oír. Si hiciera lo contrario, es lo que está diciendo el Señor, si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje. Y yo confío en esta palabra esta mañana, que tú estás entendiendo este mensaje. Y yo confío en Dios Todopoderoso, que desde donde tú estás proseco, prestando atención a lo que se te dice, a lo que oyes. Amén. Porque de esa manera cambiaría tu vida y cambiaría muchas cosas alrededor tuyo. En otras palabras, el estado de tu corazón afecta tu audición. Por eso dijo allí, porque este pueblo tiene los oídos pesados para oír. ¿Qué es eso? ¿Por qué el estado de tu corazón afecta tu audición? El sentido del oído. Porque con un corazón amargado, tú no puedes escuchar atentamente. Con un corazón dolido por el maltrato, por el resentimiento, por el rencor, tú no puedes proseco. Con un corazón altivo y orgulloso, no puedes entender el mensaje que se te está impartiendo. Es lo que dice esa palabra. Cuando solo escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, terminamos engañándonos a nosotros mismos y terminamos pensando que saber es lo mismo que hacer. Y son dos verbos totalmente diferentes. Cuando solamente escuchamos pero no ponemos en práctica, nos perdemos el privilegio de retener la palabra y fácilmente ¿qué? La olvidamos. Cuando solamente escuchamos pero no ponemos en práctica, es decir, no pasamos al hacer, mis hermanos preciosos queridos, no recibimos la bendición de la obediencia a la palabra. No recibimos la bendición de la obediencia. Hay beneficios y hay privilegios por todo aquel o para todo aquel que procura tanto oír, ¿tanto qué? Proseco, prestar atención a lo que se oye, como al que hace. Bendición y privilegio, beneficios, tanto para el que oye como para el que hace. ¿Qué beneficios y qué privilegios, me preguntarás? Bueno, viven vidas bendecidas. Vidas bendecidas. Reciben instrucciones especiales y discernimiento para muchas de nuestras cosas, para tomar decisiones. Somos considerados amigos íntimos de Jesús. Amigos íntimos de Jesús. Somos ubicados, eso nos habla de un nivel, en la misma categoría en que está ubicada la madre de Jesús
y sus hermanos. Y encontramos en nuestro redil, escúcheme bien, aquí donde estás en el redil que Dios te tiene. Encuentras en tu redil un lugar donde estás a salvo, seguro y protegido. Alguien que diga amén. Y te lo voy a explicar con esta porción que hay en Mateo capítulo 7, que quiero que me acompañes allí. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, versículos 24 al 27. Pide al Señor que te revele esta palabra en tu corazón. Y coloca aquí, en esta palabra, todo el proseco que hay en ti. Presta atención. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ponle atención. Oír para hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Diga conmigo, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, ojo aquí, pero cualquiera, el mismo cualquiera del versículo anterior, que me oye estas palabras y no las hace, es decir, es un Jonás. Escuchó, pero vaya a hacer otra cosa. ¿Sí ve? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Diga conmigo, y se cayó. Y dice, y fue grande, ¿qué cosa? Su ruina. Grande su ruina. Así que ser solo oidor es un hilo muy delgadito, porque se revienta, y grande ha de ser tu ruina. Amén. Rápidamente, hay semejanzas entre estos dos edificadores. Hay semejanzas. ¿Qué semejanzas? Ambos eran hombres. ¿Y eran qué? Oidores. ¿Oidores de qué? De la palabra. Eran oidores. Son semejanzas, similitudes. Ambos hombres, estaban en un proceso. Estaban en un proceso. O sea que estaban construyendo. ¿Qué pasó? Estaban construyendo, un proceso de construcción. Ambos hombres completaron sus casas. Ambos hombres completaron sus casas. Y ambas casas, cuando estuvieron terminadas, parecían estar bien en lo que se miraba en su exterior. Tú ponías una casa enfrente de la otra y digo, qué casa tan hermosas. Similitudes. Y ambos edificadores experimentaron ¿qué? Las mismas inclemencias, las mismas temas de la naturaleza, lluvias, inundaciones, vientos. Esas son similitudes, semejanzas. Pero también vemos en este pasaje unas aparentes ventajas.
ventajas del hombre que el hombre insensato disfrutó. Porque siempre en la vida cristiana va a haber alguien que se las quiere dar de vivo y va a coger atajos. Atajos no hay en la vida cristiana. Pero hay aparentes ventajas que el hombre insensato disfrutó. Por ejemplo, pareció conseguir un inicio más rápido. Conseguir un inicio más rápido. Tuvo una tarea mucho más fácil, menos cansada. Vivió en su casa primero que el hombre prudente. Y construir su casa quizás no le costó tanto. Esas son aparentes ventajas. Seguramente cuando este hombre insensato se fue a vivir a su casa, el hombre prudente todavía estaba echando los cimientos, me imagino. Pero hay una diferencia en la manera en que el hombre sabio construyó su casa. Lo primero que dice fue que cavó profundo, hasta darle la roca. Cavó profundo. Lo segundo que dice fue que construyó sobre una base inmutable, sólida, inamovible. Lo tercero que dice, no le importó cuánto tiempo tardaría en hacer su casa. Ella estaba empeñada en hacer su casa, no le importó el tiempo que empeñaría en eso. Y pagó el precio. Y lo mejor, el hombre sabio, y esa es la diferencia, no se saltó ningún paso en el proceso. Porque todo paso en un proceso es muy importante. Y hay una gran diferencia en el resultado, por supuesto. Porque quizás al final de cuentas lo que va a contar es que el resultado. Así que hay una diferencia en el resultado. La casa del hombre insensato dice que cayó inmediatamente y su destrucción fue terrible, hermano. Mientras que la casa del hombre sabio se mantuvo firme a través de la tormenta. ¿Cuál es la moraleja de este versículo, de este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? ¿Cuál es el principio de este pasaje? Es más barato construir bien la primera vez. Es más barato construir bien desde el comienzo. Porque hay muchos que saben qué hacer, pero no lo hacen. Hay muchos que tienen oídos, pero no oyen. Dijo mi mamá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y todo el que tenga oído, escuche. Todo el que tenga oído, ¿qué? Proseco. Escuche con atención. Y termino donde empecé. María dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Oír para hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta, tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la capacidad de oír, Señor. Y de oír con proseco, con atención. Pero ahora, Señor, danos la misma capacidad para poder hacer conforme a lo que se nos dice.
Que no seamos como Jonás, que hacemos todo lo contrario a lo que nos dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Si hasta aquí, Señor, he sido un Jonás en el oír y en el hacer, te pido perdón. Y quiero que me encamines al camino correcto, Señor. Porque quiero ser oidor y hacedor de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tú que es la primera vez que pasas por aquí y te has quedado escuchando así como decíamos ahora, que me interesa. Esta palabra es para ti. Y si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento. Si ese es el deseo de tu corazón, dile conmigo: Señor Jesús, esta mañana he oído tu palabra. He oído proseco. Por eso te invito a que entres en mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, estás en el camino correcto. Amén. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.